Daniel era un joven de 23 años que vivía en una ciudad pequeña y trabajaba incansablemente para ayudar a su familia. Desde que su padre falleció, él había asumido la responsabilidad de mantener la casa y pagar los estudios de su hermana menor, Elena, de 16 años. Elena era su razón de ser, su sueño era verla graduarse y convertirse en una gran profesional. Sin embargo, ese sueño estaba a punto de desmoronarse por un cruel giro del destino. La historia comienza en un día que parecía ser como cualquier otro. Daniel se dirigía a su segundo empleo cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido, así que decidió no contestar. Debe ser una llamada de publicidad, pensó mientras guardaba el teléfono en su bolsillo y se subía a su motocicleta. Pero ese día, esa decisión cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras regresaba a casa después de un turno agotador, un auto se saltó el semáforo en rojo y lo embistió con una fuerza brutal. Daniel quedó tendido en la calle, inconsciente y gravemente herido. Fue llevado de urgencia al hospital, donde cayó en coma. Los médicos informaron a su familia que su condición era crítica y que no sabían si despertaría. Elena, devastada por la noticia, se quedó mirando la cama de su hermano, rodeada de máquinas y cables. No podía creer que el fuerte y valiente Daniel estuviera allí, inmóvil y vulnerable. Pero no había tiempo para lamentarse. Sin Daniel, la familia no solo enfrentaba una tragedia, sino también una crisis económica que podía dejarlos en la calle. Elena tuvo que asumir un peso que parecía imposible de soportar. Con una mezcla de miedo y desesperación, Elena comenzó a buscar trabajo. Consiguió uno como mesera en una cafetería y otro limpiando oficinas por las noches. Apenas tenía tiempo para estudiar, pero se negaba a renunciar al sueño de su hermano de verla graduarse. Cada día iba al hospital para contarle a Daniel lo que había hecho, sus esfuerzos para mantener a flote la casa, como si sus palabras pudieran llegar a él y darle fuerza para despertar. «Por favor, despierta, Dani. Te necesito», le susurraba, pero él no respondía. Parecía que cada día se alejaba más de ella. Mientras tanto, Daniel estaba atrapado en un lugar extraño, un limbo entre la vida y la muerte. Soñaba con su hermana, con la voz de Elena llamándolo desde lejos, pidiéndole que regresara. Pero cada vez que trataba de acercarse a ella, algo lo retenía, como una fuerza invisible que no lo dejaba avanzar. En uno de esos sueños, escuchó una voz: «Recuerda la llamada, Daniel, la llamada que no contestaste». Esas palabras se repetían una y otra vez, dejándolo lleno de angustia. ¿Qué significaba? ¿Por qué era tan importante esa llamada que nunca llegó a contestar? Con el paso de los meses, la situación de Elena empeoraba. Las deudas del hospital seguían acumulándose y ella apenas podía mantenerse en pie. Un día, mientras limpiaba una oficina, escuchó una conversación entre dos empleados. Uno de ellos hablaba sobre un fondo de ayuda económica que ofrecía una organización benéfica para personas en situaciones críticas. Elena sintió una chispa de esperanza y no dudó en investigar. Al día siguiente, pidió permiso en sus trabajos y fue a la oficina de la organización. La secretaria le informó que el proceso era complicado y que la lista de espera era larga, pero le entregó un formulario. Elena no se rindió, llenó la solicitud y escribió una carta describiendo su situación con la mayor sinceridad posible. «Todo lo que quiero es ayudar a mi hermano a despertar», escribió, con lágrimas manchando el papel. Las semanas siguientes fueron un calvario. Elena no recibía ninguna noticia de la organización y sus fuerzas se estaban agotando. Había noches en las que no podía dormir por el cansancio y la preocupación, y cada vez le costaba más contener las lágrimas frente a Daniel. Justo cuando estaba a punto de rendirse, llegó una carta a la casa. Era de la organización benéfica. Elena la abrió con manos temblorosas y descubrió que su solicitud había sido aceptada. La ayuda económica cubriría las deudas del hospital. La emoción y el alivio se apoderaron de ella. Fue directamente al hospital y, al llegar, se sentó junto a Daniel, le tomó la mano y le dijo: «Dani, vamos a estar bien. La ayuda ha llegado. Ahora, por favor, despierta». Esa noche, cuando todo parecía más tranquilo, Daniel, en su estado de coma, sintió algo diferente. En sus sueños, la voz de Elena no estaba lejos, sino cerca. La barrera invisible comenzó a desmoronarse. Finalmente, pudo escuchar su voz con claridad. Semanas después, Daniel despertó. Los médicos estaban sorprendidos por su recuperación, pero para Elena era el milagro que había estado esperando. Cuando Daniel fue capaz de hablar, le contó a su hermana sobre los sueños, la voz que lo llamaba y la frase que se repetía en su mente: «Recuerda la llamada que no contestaste». Elena lo miró con asombro y sacó su teléfono. Revisó las llamadas de ese día y encontró el número desconocido. Decidió marcarlo.
La llamada fue contestada por un antiguo amigo de Daniel. Había intentado contactarlo para devolverle un dinero que Daniel le había prestado hacía años cuando ese amigo estaba en apuros. El monto coincidía exactamente con la ayuda que la familia necesitaba para salir adelante. Sin que Elena lo supiera, esa llamada, que nunca fue contestada, se había convertido en el puente que salvó sus vidas.